En una era antigua, cuando la tierra aún susurraba los nombres de sus primeros habitantes, y los cielos parecían más cercanos que nunca, nació un hombre distinto. Su nombre era Enoc, descendiente de Adán, heredero de una humanidad joven, indómita y fascinante. No era rey, ni guerrero, ni constructor de ciudades. Sin embargo, su destino eclipsaría al de imperios enteros. Libro de Enoc lo describe envuelto en misterio. El Génesis apenas le dedica unas líneas, pero esas pocas palabras han atravesado milenios como un relámpago grabado en piedra. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, que significa caminar con Dios en un mundo que apenas aprendía a distinguir la luz de la sombra. Desde joven, Enoc percibía algo que los demás ignoraban. Mientras los hombres luchaban por territorio, poder y renombre, él observaba el firmamento. No lo miraba como quien contempla estrellas, sino como quien escucha un lenguaje olvidado. Había en su interior una inquietud imposible de acallar, una certeza silenciosa de que la realidad visible era apenas un velo. Las noches eran su refugio. Bajo la bóveda celeste, mientras el viento recorría los valles primitivos, Enoc sentía que algo lo llamaba. No era una voz, ni un sonido, ni un pensamiento. Era una presencia profunda, inmensa, antigua, como el tiempo mismo. Y entonces comenzaron los sueños. Sueños que no se desvanecían al despertar. Sueños cargados de símbolos imposibles, de luces que no pertenecían al sol, de figuras majestuosas cuyos rostros parecían tallados en fuego. Cada visión lo dejaba con el corazón estremecido y con una pregunta que crecía día tras día: ¿quiénes eran esos seres? Una noche, el sueño cambió. No hubo imágenes dispersas, ni enigmas velados. Hubo claridad, una claridad tan intensa que parecía más real que la vigilia. Ante él se extendía un horizonte imposible, un espacio que no pertenecía ni a la tierra ni al cielo. Y allí alguien lo esperaba. Enoc quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. La figura comenzó a acercarse. No caminaba, descendía, y justo cuando Enoc intentó comprender lo que estaba a punto de ocurrir, la luz lo envolvió por completo. Y entonces, por primera vez, escuchó su nombre pronunciado desde lo eterno. Pero lo que aquella voz le revelaría cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La luz no cegaba, quemaba, pero sin dolor. Enoc sintió que cada pensamiento quedaba desnudo, como si su alma entera estuviera siendo leída por una inteligencia que trascendía toda comprensión. La figura, frente a él, no tenía forma fija. Era presencia, poder, autoridad. Un ser cuya sola cercanía hacía temblar la esencia misma del mundo. Y sin embargo, no había amenaza, solo verdad. Enoc. Resonó la voz, no en sus oídos, sino dentro de su existencia. El nombre vibró como un trueno silencioso. Enoc intentó responder, pero las palabras humanas parecían inútiles en aquel lugar. El ser lo observaba con algo que no era mirada, sino conocimiento absoluto. Entonces, el horizonte se abrió. Ante él desfilaron visiones imposibles en estrellas naciendo y muriendo, corrientes de fuego recorriendo los cielos, estructuras colosales suspendidas en lo invisible. El cosmos no era un vacío caótico, sino un mecanismo vivo, ordenado, regido por leyes sagradas. Enoc comprendió algo aterrador y sublime al mismo tiempo. La creación tenía guardianes, seres antiguos designados para vigilar, mantener el equilibrio, custodiar secretos que ningún mortal debía poseer, entidades que existían mucho antes del nacimiento de las naciones, mucho antes incluso de que el hombre aprendiera a nombrar la noche. Pero algo estaba mal. Las visiones comenzaron a oscurecerse. Enoc vio sombras descendiendo, figuras luminosas
cruzando los límites que jamás debían cruzarse. Seres celestiales, abandonando su morada eterna, atraídos por la materia, por la carne, por la fragilidad humana. La armonía se quebraba. El universo entero parecía contener la respiración. Observa y recuerda, ordenó la voz. Y Enoch vio a los vigilantes, seres de luz corrompiéndose por elección propia, entidades destinadas a custodiar la humanidad. Ahora, seducidas por ella, descendieron no como salvadores, sino como transgresores, no como maestros legítimos, sino como portadores de un conocimiento prohibido, conocimiento capaz de alterar el destino del mundo, secretos de los cielos, secretos del poder, secretos de la destrucción. Enoch sintió un escalofrío imposible. Aquello no era solo una revelación, era una advertencia, una fractura en el orden divino, cuyas consecuencias apenas comenzaban. Y entonces, la visión se detuvo, en silencio absoluto. La presencia volvió a acercarse. Tú has sido elegido para atestiguar lo que ningún hombre ha visto. La luz se intensificó porque el juicio se aproxima. Pero antes de que Enoch pudiera comprender el peso de aquellas palabras, aparecieron en miles incontables, en seres observándolo desde la inmensidad. Y uno de ellos comenzó a descender hacia él. El ser que descendía no irradiaba simplemente luz, la dominaba. Su presencia comprimía el espacio mismo, como si la realidad se curvara ante su autoridad. Enoch, suspendido entre el asombro y el terror, percibió que estaba ante algo infinitamente superior a cualquier criatura terrenal. No había en aquel ser rastro de duda, ni sombra, ni imperfección, solo propósito. Cuando tocó el suelo, si es que aquel lugar podía llamarse suelo, el universo pareció aquietarse. Las incontables figuras que observaban desde la distancia permanecieron inmóviles, reverentes. Había jerarquías incluso entre los eternos. No temas, hijo de la tierra, declaró la entidad. La voz fue firme, vasta, inapelable. Enoch quiso arrodillarse, pero comprendió que no poseía cuerpo en el sentido humano. Allí era algo distinto, algo más cercano a pensamiento que a carne, y aún así sentía cada emoción con intensidad desgarradora. Ha sido traído para comprender la fractura. Las palabras resonaron como una sentencia. Ante Enoch se desplegó una nueva visión, más cercana, más brutal. Vio a los vigilantes caminando entre los hombres, ya no como resplandores celestiales, sino revestidos de forma, interactuando, enseñando, alterando el curso natural de la humanidad. Les ofrecieron saberes imposibles, el arte de dominar los metales, el conocimiento de las armas, los secretos de los cielos y las estrellas, fórmulas para manipular la materia y la voluntad, regalos que parecían milagros, pero que ocultaban una semilla devastadora. Enoch vio cómo la ambición humana despertaba como una bestia hambrienta. Las tribus cambiaban, las miradas se endurecían, la violencia comenzaba a florecer, donde antes solo existía supervivencia. La tierra, joven aún, empezaba a corromperse. Lo que fue entregado antes de tiempo destruye, explicó el ser. Entonces, la visión se tornó aún más oscura. Enoch contempló la unión prohibida. Los vigilantes, seres de orden celestial, rompiendo límites sagrados. La humanidad, incapaz de comprender la magnitud de aquel acto, participando en un acontecimiento que alteraría la historia del mundo para siempre. Y de esa transgresión nacieron los gigantes, no simples criaturas colosales, sino anomalías vivientes, seres cuya existencia misma desafiaba el equilibrio de la creación. Su hambre era insaciable, su fuerza incontenible, su impacto sobre la tierra catastrófico. Enoch sintió el peso del horror. No era solo desobediencia, era una crisis cósmica. El orden exige corrección, sentenció la entidad. Enoch, estremecido,
reunió el valor para formular la pregunta que quemaba en su interior. ¿Por qué mostrarme esto a mí? El silencio que siguió fue profundo, engraven eterno. Y la respuesta, cuando llegó, heló incluso aquella dimensión de luz. Porque tú caminarás entre ambos mundos. Pero antes de que Enoch pudiera comprender, la realidad comenzó a desgarrarse. Algo más iba a ser revelado, algo que ningún mortal estaba preparado para escuchar. La luz se quebró, como cristal invisible. Enoch sintió que el espacio a su alrededor se transformaba, expandiéndose hacia regiones que no obedecían a la lógica ni al tiempo. Ya no contemplaba visiones, ahora era trasladado, arrastrado a través de estratos de realidad cuya existencia la humanidad jamás sospecharía. Atravesó corredores de fuego silencioso, cruzó abismos donde no había oscuridad, sino ausencia. Y entonces llegó. Ante él se erigía una estructura imposible, vasta más allá de toda escala humana. No estaba construida, parecía manifestada. Torres de fulgor incandescente se alzaban como columnas del propio cosmos. Energías vivas recorrían sus formas como ríos de estrellas líquidas. Era un dominio, un umbral, un lugar donde las leyes de la creación eran custodiadas. Allí aguardaban otros seres, no como los vigilantes que había visto entre los hombres, ni como la entidad que lo guiaba. Estos irradiaban antigüedad, una autoridad tan profunda que el concepto mismo de edad perdía sentido. Eran testigos del origen, guardianes de lo irreversible. Enoch comprendió algo sin que nadie lo explicara. Había sido llevado ante el Consejo Celestial. El silencio en aquel lugar era abrumador, no un silencio vacío, sino cargado de juicio. Cada una de aquellas presencias conocía la fractura. Cada una era consciente del desequilibrio que se extendía sobre la tierra Anisem en el centro. Una ausencia más poderosa que cualquier presencia. Un trono no visible, pero absolutamente real. La entidad que había acompañado a Enoch se detuvo. Observa con atención, ordenó. Entonces surgieron las escenas. Enoch vio a los vigilantes encadenados, seres que alguna vez fueron luz, ahora contenidos por fuerzas que ningún poder terrenal podría concebir. No había ira visible, ni castigo brutal, tan solo inevitabilidad. La consecuencia de quebrantar un orden que sostenía la existencia misma. Algunos clamaban, a otros guardaban silencio. A todos comprendían, incluso los eternos enfrentan la ley. Resonó una voz que parecía provenir de todas partes. Enoch sintió que su esencia temblaba. La magnitud de lo que presenciaba superaba toda idea humana de justicia. No era venganza, no era emoción, era equilibrio. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una presencia distinta emergió entre las demás, no más poderosa, sino diferente, portadora de una gravedad singular. Su atención no estaba dirigida al consejo, estaba dirigida a Enoch. Y cuando aquella entidad habló, el peso de sus palabras alteró el destino del hombre para siempre. Tú llevarás el mensaje. El universo entero pareció contener el aliento, porque Enoch estaba a punto de recibir una misión que ningún mortal había soportado jamás. El mandato no fue acompañado de estruendo. Fue peor, fue absoluto. Enoch sintió que cada una de las presencias del consejo dirigía su atención hacia él. No había rostros, pero sí conciencia, una presión invisible, como si el peso del cosmos entero descansara sobre su voluntad. ¿Tú llevarás el mensaje?, repitió la voz. Las palabras no contenían opción, en solo destino. Ante Enoch se desplegó una nueva revelación. Ya no contemplaba castigos ni juicios, sino algo infinitamente más delicado en el futuro. Fragmentos de eras aún inexistentes desfilaron como relámpagos suspendidos en la eternidad. Vio civilizaciones levantarse, vio reinos caer, vio a la humanidad avanzar entre luz y devastación, atrapada en un ciclo interminable de grandeza y ruina. El conocimiento, comprendió, sería siempre una espada de doble filo, pero entre aquellas visiones había una advertencia, una verdad que debía ser entregada. Los hombres
Han recibido lo que no les correspondía, declaró la presencia. Entonces, Enoc entendió la magnitud de su misión. Debía hablar en nombre de los cielos, debía advertir a los vigilantes caídos, debía anunciar consecuencias inevitables a un simple mortal, convertido en emisario del orden eterno. El temor lo atravesó como hielo. ¿Cómo podría un hombre cargar semejante mensaje? Logró articular su esencia, estremecida. El silencio que siguió fue profundo, casi compasivo, porque tú has sido testigo, y en aquella respuesta residía una lógica implacable. No había sido elegido por fuerza, ni por sabiduría, ni por linaje. Había sido elegido porque había visto, porque ahora conocía, porque su ignorancia había sido consumida por la revelación. Y lo que un hombre conoce, ya no puede desconocerlo. La realidad comenzó a transformarse nuevamente. Las estructuras de luz se disolvieron. Las presencias se desvanecieron como brasas en el viento cósmico. Enoc sintió que caía no hacia la oscuridad, sino hacia el mundo, hacia la carne, hacia la tierra. Pero antes de que el descenso concluyera, una última sentencia atravesó su ser como fuego, grabado en piedra. Recuerda, Enoc, los cielos observan. Y entonces despertó, ansudoroso, temblando, con el corazón desbocado, bajo un cielo nocturno que ya no parecía el mismo, porque ahora sabía algo imposible de ignorar. No estaba solo. El amanecer encontró a Enoc en silencio. La luz del sol bañaba la tierra, como lo había hecho incontables veces desde la creación. Pero para él, el mundo había cambiado de manera irreversible. Cada sonido parecía distinto, cada sombra cargada de significado. La realidad cotidiana ahora convivía con una certeza perturbadora. Los cielos eran reales y lo observaban. Durante días, Enoc luchó contra lo ocurrido. Intentó convencerse de que había sido un sueño, una ilusión nacida del cansancio o la imaginación. Pero las visiones persistían, no como recuerdos difusos, sino como marcas grabadas en su mente, con precisión sobrenatural. Sabía lo que había visto, sabía lo que debía hacer, y sabía el peligro que aquello implicaba. ¿Cómo advertir a seres que no pertenecían plenamente al mundo humano? ¿Cómo dirigirse a entidades cuya sola existencia desafiaba toda lógica? El mensaje que cargaba no era una simple proclamación, era una sentencia celestial. Y aún así, el tiempo de actuar llegó. Una noche, mientras el viento recorría los valles dormidos, Enoc sintió nuevamente aquella presencia, no como un sueño, sino como un llamado irresistible. Algo lo guiaban, algo lo conducía hacia un encuentro imposible. Y entonces los vio, figuras inmóviles, bajo la penumbra, altas e imponentes, no humanos a los vigilantes. Su sola cercanía alteraba el aire. No irradiaban la pureza que Enoc había contemplado en el Consejo Celestial. Había en ellos una mezcla inquietante de grandeza y decadencia, de poder y fractura. Eran majestuosos y profundamente perturbadores. Uno de ellos avanzó. Sus ojos contenían una antigüedad insondable. Enoc pronunció con una voz que parecía arrastrar ecos de otros mundos. No era sorpresa, lo esperaban. Enoc sintió como el miedo intentaba paralizarlo, pero algo más fuerte lo sostuvo. No era valentía, era propósito, el peso de la misión ardiendo en su interior. Había llegado el momento. El hombre debía hablar, y lo que estaba a punto de decir haría temblar incluso a los caídos. El silencio entre ellos no fue vacío, fue tenso. Los vigilantes observaban a Enoc con una intensidad imposible de sostener. No era curiosidad, ni simple atención. Era algo más profundo, más inquietante, expectativa, como si conocieran de antemano el motivo de su presencia, como si temieran escucharlo. El que había pronunciado su nombre permanecía al frente. Su figura, aunque revestida de forma, parecía inestable, vibrando con una energía que no pertenecía a la materia. Enoc
percibió en él un poder vasto, pero también una grieta invisible, una fractura interior. Sabemos por qué has sido enviado, declaró la entidad. Las palabras cayeron como piedra. Enoc sintió un estremecimiento recorrer su ser. Aquello confirmaba lo impensable en los cielos. No solo observaban, también intervenían. La misión que cargaba no era un acto aislado, sino parte de un conflicto cuya magnitud escapaba a toda comprensión humana, pero no podía retroceder. He sido testigo del consejo, respondió Enoc, su voz firme pese al temblor que lo atravesaba. Una vibración recorrió el entorno, las presencias a su alrededor se alteraron. Había tocado una verdad prohibida. Por un instante, algo parecido a la inquietud, quizás incluso al miedo, cruzó la atmósfera. Los vigilantes no eran ajenos al juicio, conocían la ley, conocían las consecuencias, y aún así, habían elegido desafiar lo irreversible. Entonces habla, humano, ordenó otra voz, más grave, más dura. No había hostilidad abierta, pero sí desafío. El peso del mandato celestial ardía en la conciencia de Enoc. Cada palabra que pronunciara tendría el peso de lo eterno. No hablaba como hombre, no hablaba como testigo, hablaba como emisario. El orden ha sido quebrantado, comenzó. El aire pareció endurecerse. Lo que fue tomado será reclamado. Lo que fue alterado será corregido. Las figuras permanecieron inmóviles, pero la tensión creció. El juicio ha sido decretado. Entonces ocurrió lo inesperado. Una onda invisible sacudió el lugar. No provenía de los cielos, provenía de ellos, ante los vigilantes, de algo que no era ira, sino desesperación contenida, porque la siguiente verdad sería aún más devastadora. Y Enoc estaba a punto de pronunciarla. En un reino donde el tiempo se retuerce, un juicio celestial se cierne. La atmósfera palpita con una tensión inaudita. Enoc, un mortal de fe inquebrantable, se alza. Su figura, pequeña ante la inmensidad, irradia una luz divina y autoridad. Los vigilantes, seres de poder cósmico, lo observan. Sus siluetas imponentes permanecen estáticas, cargadas de una expectación ominosa. Con una calma absoluta, Enoc pronuncia la sentencia. Sus palabras resuenan, sellando el destino de los caídos. Sus descendencias no permanecerán. En una onda de choque visual se expande, haciendo retroceder a los seres celestiales. La verdad se asienta, y las facciones de los vigilantes se oscurecen. La desesperación comienza a grabarse en sus rostros. En la tierra las sombras de los gigantes se desvanecen. Su legado de corrupción se disuelve en la nada. Borrado por el decreto, el silencio se rompe, no por sonido, sino por una vibración de angustia pura. Seres de magnitud cósmica muestran desesperación. El líder de los vigilantes avanza, su imponente presencia ahora marcada por una súplica rota. Su poder se ha desvanecido. Su voz resuena, fracturada por la emoción. Un lamento que atraviesa el cosmos, pidiendo clemencia por su destino. Enoc reafirma que el equilibrio exige restauración frente a la corrupción. Las energías del entorno se agitan violentamente. Los vigilantes, en un acto impensable, se arrodillan ante el mortal Enoc, pidiendo intercesión por su futuro. El rostro de Enoc, cargado con el peso de la decisión, determinará el curso del destino. Un juicio final ha sido dictado. El universo pareció detenerse. La petición permaneció suspendida en el aire, como un eco imposible. Enoc, aún estremecido por el peso de la sentencia que había pronunciado, contempló a los vigilantes con asombro y desconcierto. Aquello desafiaba toda expectativa. Los transgresores, suplicando, intercede por nosotros, repitió la voz. Ya no había autoridad en ella, solo urgencia. Enoc sintió el conflicto desgarrar su interior. Había sido enviado como mensajero del juicio, no como mediador. El decreto celestial era claro, irreversible. Sin embargo, frente a él,
No había monstruos ni sombras carentes de conciencia. Había seres conscientes de su destino, seres enfrentando la consecuencia de sus actos. ¿Cómo podría un hombre interceder por aquellos que desafiaron los cielos?, preguntó Enoch, incapaz de ocultar la tensión. Una vibración profunda recorrió el entorno. No era Irán. Era algo más sombrío. «Porque tú caminas entre ambos mundos», respondió el vigilante. La afirmación resonó con una verdad incómoda. Enoch no pertenecía completamente a la humanidad común. Desde su llamado, había visto lo que ningún mortal debía ver. Había estado donde la carne no podía existir. Era, en cierto modo, un puente. Entonces, comprendió algo aún más inquietante. Los vigilantes no buscaban escapar del juicio. Buscaban misericordia. «Presenta nuestra súplica ante el Altísimo», insistió otra de las presencias. «Que nuestra petición sea escuchada». El peso de la solicitud era inconmensurable. Enoch conocía la severidad del orden celestial. Sabía que las leyes que regían la creación no se doblegaban ante el arrepentimiento tardío, y aún así, la magnitud de aquel momento trascendía toda lógica humana. Seres antiguos son poderosos. Han caídos, depositando su última esperanza en un hombre. El silencio se prolongó en eterno, hasta que Enoch, con el corazón cargado de una tensión imposible, pronunció las palabras que alterarían su destino. «Llevaré vuestra petición». El impacto fue inmediato. El mundo pareció estremecerse, porque aquella decisión desencadenaría un encuentro aún más aterrador que cualquier visión anterior. Un regreso al dominio celestial, y esta vez las respuestas no serían lo que Enoch esperaba. El tránsito no fue como antes. No hubo suavidad, no hubo guía visible. Enoch fue arrancado del mundo. La realidad se plegó sobre sí misma, con una violencia silenciosa. La tierra desapareció como humo disuelto en la nada, y nuevamente se encontró atravesando regiones donde el tiempo carecía de significado. No viajaba con su cuerpo, sino con algo más profundo: su esencia, su conciencia, su ser. Y esta vez, el peso era distinto. No ascendía como testigo, ascendía como portador de una súplica imposible. Las vastas estructuras de luz emergieron otra vez, colosales, inmutables, intimidantes en su perfección. El dominio celestial no había cambiado, no se alteraba, no evolucionaba, existía más allá del devenir en eterno. Pero algo era diferente. La atmósfera, una gravedad insondable, impregnaba cada rincón de aquella dimensión. No era hostilidad, era solemnidad, la clase de silencio que precede a una sentencia irrevocable. Enoch comprendió con un estremecimiento interno. El consejo ya sabía por qué regresaba. Nada estaba oculto en aquel lugar. En nada podía estarlo. Las presencias comenzaron a manifestarse, incontables, majestuosas, abrumadoras, conciencias antiguas, cuya sola existencia desafiaba toda noción humana de poder. Y en el centro, la autoridad invisible, el trono de Enoch, intentó reunir valor, pero las palabras parecían insignificantes frente a aquella magnitud. Sin embargo, la misión exigía ser cumplida. No hablaba por sí mismo, no defendía su voluntad, hablaba por los caídos. He venido con una petición. El silencio fue absoluto, inmutable. Los vigilantes solicitan misericordia. La reacción fue inmediata, no en ruido, no en movimiento, sino en algo más terrible, inmutabilidad. La respuesta no descendió como voz, ni como emoción, ni como pensamiento. Descendió como verdad incuestionable, una realidad tan firme que ninguna voluntad creada podía desafiarla. Y cuando finalmente resonó, heló incluso la esencia de Enoch. No habrá revocación. El impacto fue devastador, pero lo que siguió fue aún peor. La sentencia no contenía ira, no contenía desprecio, contenía algo infinitamente más implacable. Orden. Enoch sintió que la respuesta atravesaba su ser como una ley fundamental de la existencia. No era una decisión, no era un juicio emocional, era una consecuencia inherente
al equilibrio de la creación. Lo decretado no podía desdecretarse. Pero entonces, una nueva comprensión emergió. El silencio celestial no había terminado. La transgresión alteró lo irreversible. Resonó la verdad desde el trono Incon. Aquellas palabras, Enoch vio, no como visión fragmentada, sino como conocimiento absoluto. Comprendió que la caída de los vigilantes no era un simple acto de desobediencia. Habían quebrantado estructuras cósmicas, leyes que sostenían no solo a la humanidad, sino al tejido mismo del orden universal. Su acción había introducido una distorsión cuya expansión amenazaba generaciones aún inexistentes. El juicio no era castigo, era contención. Lo que fue corrompido exige separación. Las vastas presencias permanecían inmóviles, no por indiferencia, sino por alineación perfecta. Con aquella verdad no había debate, no había duda. El cielo no funcionaba como los reinos humanos, funcionaba como ley. Entonces llegó la carga más pesada de todas. ¿Transmitirás la respuesta? Enoch sintió que algo en su esencia se estremecía con violencia. Al regresar, al mirarlos, al pronunciar su condena definitiva, no como observador, sino como portador de la negativa celestial. El peso de la misión anterior palidecía frente a esto. Ahora debía convertirse en la voz de lo irreversible, en el mensajero de una esperanza extinguida. Y aún así, no había alternativa. Porque Enoch comprendía algo con claridad devastadora. Nadie rehúsa un mandato del trono. La realidad comenzó a desgarrarse nuevamente. Las estructuras de luz se diluyeron. Las presencias se desvanecieron como estrellas, extinguiéndose en el vacío eterno, y Enoch cayó, arrastrado de vuelta hacia el mundo, hacia la tierra, hacia los vigilantes que aguardaban una respuesta que ya estaba escrita en la arquitectura del cosmos. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud ardía como fuego imposible de apagar, porque aún no sabía cómo reaccionarían los caídos. El regreso fue abrupto. La densidad del mundo golpeó su conciencia como una tormenta. El peso de la materia, del aire, del tiempo. Todo resultaba opresivo tras la inmensidad del dominio celestial. Enoch cayó de rodillas, jadeando, con el corazón desbocado. Pero no estaba solo. Ellos ya estaban allí. Los vigilantes aguardaban en la penumbra, inmóviles, imponentes, como estatuas talladas en una expectativa insoportable. No necesitaron preguntar, no necesitaron hablar, percibieron la respuesta. Enoch lo sintió en el instante mismo de alzar la mirada. La tensión era distinta, más oscura, más densa. El que había hablado antes avanzó lentamente. Ya no irradiaba la inquietud desesperada de la súplica. Había algo más peligroso ahora. Algo contenido, algo al borde de estallar. Has estado ante el trono, declaró. No era una pregunta. Enoch, aún cargando el peso de lo escuchado, asintió con dificultad. Cada palabra que debía pronunciar parecía una traición, aunque supiera que no lo era. Era simplemente el eco de lo eterno. Pero eso no aliviaría el impacto. No habrá revocación, dijo al fin. El mundo pareció estremecerse, no metafóricamente, y literalmente. Una onda invisible sacudió el aire. Las energías que rodeaban a los vigilantes se agitaron con violencia. No era sorpresa, no era incredulidad, era la colisión brutal entre esperanza y destino. Algunas figuras se apartaron, otras se tensaron como si una fuerza incontenible las atravesara. La atmósfera se volvió insoportable, cargada de una presión que hacía vibrar la propia existencia. Y entonces, la primera reacción emergió. No fue ira, fue algo más devastador. Silencio, un silencio pesado, cargado de una comprensión terrible. Porque incluso los caídos conocían la naturaleza del trono, sabían que su palabra no se quebraba, que su decreto no se negociaba, que lo anunciado se cumpliría. Pero en lo profundo de aquella quietud imposible, algo comenzaba a despertar, algo que Enoch jamás había visto en ellos. Y cuando finalmente se manifestó, la tierra entera sentiría sus consecuencias.
La quietud se rompió, no en gritos, no en caos, sino en una emanación oscura, profunda, terrible. Una de las figuras se irguió con una intensidad abrumadora. Su presencia ya no evocaba la majestad distante del cielo, sino una fuerza convulsa, cargada de rabia. El entorno respondió de inmediato. El aire vibró. La tierra gimió. Sombras imposibles parecieron retorcerse en la penumbra, mientras la energía del vigilante se desbordaba. Injusticia, resonó su voz, sacudiendo la noche. El impacto fue brutal. Enoch sintió la onda atravesarlo como un golpe físico. Aquella no era una emoción humana amplificada. Era la furia de un ser celestial. Servimos a la creación. Rugió otra presencia. Custodiamos a la humanidad. Pero incluso en aquella explosión de ira había desesperación. No era desafío, era impotencia. El primer vigilante, el que había hablado con Enoch desde el inicio, permanecía inmóvil. Su silencio resultaba más inquietante que cualquier estallido. No observaban, calculaban, comprendían, y cuando finalmente habló, su voz fue peor que la rabia, porque carecía de ella. El decreto es firme. La simpleza de la frase congeló el conflicto en el aire. La furia no desapareció, pero se contuvo, como fuego obligado a permanecer bajo cenizas, porque incluso en su caída, incluso en su fractura, los vigilantes no ignoraban la verdad fundamental. El trono no se desafía, el juicio no se altera, el orden no se quiebra dos veces. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de algo mucho más inquietante, algo frío, algo peligroso, aceptación, no pacífica, no humilde, sino cargada de una gravedad insondable. Entonces el vigilante volvió su atención hacia Enoch, y en sus palabras no hubo súplica, no hubo ira, solo una certeza que la sangre del hombre. Entonces la tierra beberá las consecuencias. El corazón de Enoch se detuvo por un instante, porque comprendió algo aterrador. El juicio celestial estaba decretado, pero el sufrimiento aún no había comenzado. Las palabras no fueron amenaza, fueron profecía. Enoch sintió como una inquietud helada recorría su ser. La atmósfera misma parecía cargada de un presentimiento insoportable. Los vigilantes no hablaban desde la rebeldía ciega, sino desde una comprensión devastadora de lo que estaba por venir, porque ellos conocían la mecánica del juicio, conocían su alcance y conocían sus efectos sobre el mundo humano. El cielo había decretado corrección. La creación responderá, y la tierra, la frágil, joven y vulnerable tierra, sería el escenario. Las sombras se alargaron mientras las presencias comenzaban a retirarse. No hubo despedidas, no hubo más palabras. La magnitud de lo inevitable había consumido toda necesidad de diálogo, pero algo en aquel silencio resultaba aún más perturbador. No había resistencia, no había intentos de escapar, solo una resignación cargada de una gravedad incomprensible, como si ya contemplaran el desenlace, como si el futuro fuese para ellos un recuerdo inevitable. Enoch permaneció inmóvil, incapaz de apartar la sensación que oprimía a su interior. Sabía que el juicio no sería un acto abstracto ni distante, no sería una corrección silenciosa entre dimensiones invisibles. Impactaría al mundo, a los hombres sana la historia, y entonces lo percibió. Algo en la creación comenzaba a cambiar. No era visible, pero era real. Los vientos se tornaron extraños. La quietud de la naturaleza adquirió un matiz inquietante, como si el propio planeta respondiera a fuerzas que escapaban por completo a la percepción humana, como si el mundo contuviera la respiración. Enoch alzó la mirada hacia el firmamento, y por primera vez, desde sus visiones, sintió temor por la humanidad, porque comprendía lo que los hombres ignoraban. El equilibrio estaba a punto de restaurarse, y los actos de los cielos jamás eran pequeños. Pero lo que Enoch
aún no sabía. Era la magnitud del cataclismo que se aproximaba. En un mundo que creíamos inmutable, la naturaleza susurraba secretos. Un eco de tiempos olvidados. Los bosques respiraban paz, los cielos se extendían infinitos, y la vida fluía en armonía. Pero algo imperceptible comenzaba a cambiar. Un aliento extraño que alteraba el ritmo. Los animales, con su sabiduría ancestral, sentían la inquietud, un presagio silencioso. Enoch, un alma antigua, percibía lo inexplicable en el aire, una verdad oculta. Cada brisa, cada sombra, le hablaba de una transformación inminente, un destino sellado. Las estaciones danzaban sin ritmo, los vientos se volvían erráticos. Desafiando la lógica, la tierra misma parecía confundida, sus ciclos desordenados, un caos creciente. Las criaturas reaccionaban a estímulos invisibles, un temor latente que los impulsaba. Enoch sentía cada estremecimiento, cada pulso alterado de la vida. En su propio ser, su inquietud crecía, un eco de la angustia de la naturaleza, un grito silencioso. Sus sueños se poblaban de visiones, aguas desbordadas, cielos desgarrados, un caos natural que se avecinaba, una purificación inevitable, un nuevo comienzo. Mientras tanto, la humanidad seguía su curso, ajena a los presagios. En su burbuja, atribuían todo a supersticiones, a delirios de mentes perturbadas, negando la verdad. La ciencia buscaba explicaciones, pero el espíritu se negaba a ver. La ceguera era total. Enoch, con el corazón pesado, contemplaba el horizonte lejano, esperando lo inevitable. Las revelaciones celestiales comenzaban a materializarse. Una señal divina. Fuerzas antiguas descendían, no con estruendo, sino con una presencia abrumadora. Una atmósfera de tensión y misterio envolvía cada rincón. El aire vibraba, el cielo cambiaba su presencia, no su color, anunciando algo inmenso, algo sagrado, una llegada que trascendía la comprensión humana, un nuevo amanecer o un final. Enoch comprendía la magnitud de la tragedia que se cernía, la verdad revelada. La humanidad, en su ceguera, no estaba preparada para esto, para el juicio. El juicio avanzaba inexorablemente, como un río desbordado, sin vuelta atrás. La creación se preparaba para la purificación, un renacer doloroso, pero necesario. Enoch mira el cielo, con la sensación de un destino inevitable, un ciclo completo. El mundo nunca volverá a ser el mismo. La transformación ha comenzado, el juicio ha llegado, y con él, la promesa de un nuevo amanecer. El cielo se extendía, vasto y silencioso, una calma inquietante antes de la tormenta. Ni un relámpago, ni un trueno rompían la quietud. Las estrellas, puntos de luz inusual, parecían observar el mundo con una intensidad que helaba la sangre. Un presagio en la oscuridad, una presión invisible, oprimía el aire. Rostros humanos, confundidos y expectantes, miraban al cielo, sintiendo el cambio inminente. Enoch, sintiendo una vibración sutil en el ambiente, cerró los ojos. Su respiración contenida, el mundo a punto de transformarse. La naturaleza misma respondía. Los árboles temblaban sin viento. Sus hojas susurraban secretos de un cambio profundo. Animales inquietos buscaban refugio. Sus instintos les advertían. El viento, antes constante, se detuvo por completo. Un silencio sepulcral. De repente, el cielo se abrió. La lluvia comenzó, no como gotas, sino como un torrente, una fuerza descomunal que lo cubría todo. Campos y ciudades se inundaban rápidamente. El agua ascendía, implacable, borrando los contornos de la tierra conocida. Ríos desbordados, su furia incontrolable. El suelo colapsaba bajo la presión. La tierra misma se rendía al diluvio. El caos se apoderó de la humanidad. Personas huían, buscando refugio, sus gritos ahogados por el estruendo del agua. Enoch observaba la devastación desde una colina, su corazón oprimido. La magnitud del desastre se revelaba ante sus ojos. El agua cubrió la tierra.
Las construcciones desaparecieron bajo el diluvio. Un mundo sumergido, una nueva realidad. La cámara se sumergió, revelando la destrucción silenciosa bajo las olas. Un cementerio acuático de lo que fue. Enoch, empapado, miró al cielo. Comprendió que no era destrucción, sino corrección, resignación y entendimiento en su rostro. En medio del caos, la naturaleza se restauraba, semillas flotando, animales sobreviviendo, la vida aferrándose con tenacidad. El mundo en silencio, bajo la lluvia interminable. Enoch, solo, de pie, mientras la cámara se alejaba lentamente. Era imposible detener el proceso. Una revelación a algo más profundo estaba ocurriendo. Un propósito mayo, RC, desplegaba. Una luz misteriosa brilló bajo el agua, insinuando que el destino de Enoch y de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. En los anales del tiempo, una historia ancestral se despliega, un relato de fe inquebrantable y un destino cósmico. El diluvio, una fuerza primordial, sumerge la tierra. Las estructuras humanas se desvanecen bajo aguas caóticas. Fronteras y civilizaciones se disuelven, dejando solo la inmensidad de un océano turbulento y sin fin. En medio de esta devastación, Enoch se alza, inmóvil. Su figura contrasta con el torbellino a su alrededor. Sus ojos reflejan una comprensión profunda, una serenidad que trasciende la destrucción que lo rodea. No es el fin, sino el umbral de una nueva era, un misterio que solo él parece discernir. En el silencio del diluvio, Enoch siente un llamado. No es un sonido audible, ni una visión tangible. Es una certeza profunda, una resonancia en el alma que lo guía hacia un destino desconocido. El caos se intensifica. Las corrientes rugen, arrastrando consigo los restos de un mundo olvidado. Pero Enoch permanece firme, un faro de calma en la tempestad, su espíritu inquebrantable. El diluvio, más allá de la devastación, es también un acto de restauración, una purificación cósmica, imágenes de la naturaleza renovándose, la vida emergiendo de las profundidades, un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Enoch observa, comprendiendo que la destrucción es solo un preludio a la creación, un lienzo en blanco para lo divino. De repente, una presencia desciende. Una luz intensa envuelve a Enoch, emanando de los cielos. El aire se vuelve denso, cargado de energía. El tiempo mismo parece detenerse, suspendido en un instante eterno. No hay dolor, solo una liberación, una ascensión hacia una existencia superior, más allá de lo terrenal. Enoch abandona la historia humana. Su esencia se fusiona con la luz que lo envuelve. El mundo queda atrás, un eco distante de su existencia. Su partida se convierte en un misterio para la humanidad, un enigma grabado en el tiempo, una leyenda susurrada a través de las edades, de un hombre que caminó con Dios. El plano final, la luz, se desvanece lentamente en el firmamento, dejando solo el eco de su destino. Su tránsito, un recordatorio de la conexión entre lo terrenal y lo divino, un viaje más allá de la comprensión humana. En un tiempo inmemorial, existió Enoch, un hombre cuya vida trascendió los límites de lo conocido. Su destino no era el de la tierra, sino el de un viaje hacia lo incomprensible, más allá de la existencia humana. Una transición sutil, un llamado silencioso que lo arrancaba de la realidad material. El mundo que conocía empezaba a desvanecerse, como un sueño que se disuelve al amanecer. Cada fibra de su ser se desprendía de la densidad terrenal, liberándose de sus ataduras. El tiempo mismo perdió su significado. Los relojes se detuvieron, sus manecillas inmóviles. Las arenas del tiempo, suspendidas, marcaban el fin de una era y el inicio de otra. Enoch ya no estaba atado a la gravedad, ni a las leyes físicas que rigen nuestro universo. Entró en un dominio eterno, un reino de formas y energías puras, más allá de la comprensión humana. Este no era un lugar hecho de materia, sino de conciencia, de patrones de luz,
y sonido. La luz misma era una revelación, desvelando estados de existencia imposibles de concebir. Formas geométricas perfectas, patrones de energía pura, danzaban en un ballet cósmico. Entonces, aparecieron las presencias. Siluetas gigantescas, formas de conciencia inmensurables. No tenían individualidad, sino que transmitían una inteligencia colectiva. Una unidad perfecta. El ambiente era de claridad absoluta, sin conflicto. Solo una profunda e inquebrantable paz. Enoch no sintió miedo, sino una conexión ancestral, un reconocimiento de su propio ser. En medio de esta majestuosidad, Enoch comenzó a percibir la arquitectura cósmica. Comprendió su función, su rol en el gran diseño, un propósito que trascendía su existencia individual. Imágenes de la Tierra y la humanidad aparecieron como ecos lejanos, vibraciones en el éter. Su destino estaba intrínsecamente ligado al de su gente, a la evolución de la conciencia. La verdad última se reveló en Enoch. No fue simplemente salvado, sino preservado para un propósito mayor, un rol que solo él podía cumplir en el vasto tapiz del cosmos. Susurros de conocimiento ancestral resonaban en su mente, verdades olvidadas por la humanidad. Cada símbolo, cada palabra, era una pieza del rompecabezas de la existencia. Enoch, ahora un observador, contemplaba la creación desde fuera de sus límites. Una nueva revelación se insinuaba en la luz, una promesa de lo que aún estaba por venir. Su historia, un eco en los misterios de la humanidad, perduraría por siempre, un testimonio de la trascendencia, de un alma que encontró su propósito, más allá de lo terrenal. Y así, Enoch se convirtió en un faro, una leyenda que susurra verdades eternas a quienes buscan. En un tiempo inmemorial, Enoch trascendió las barreras de lo humano, liberado de sus limitaciones terrenales. Su espíritu, ahora desatado, comenzó a percibir la eternidad, no como un fin, sino como una revelación sin cesar. Desde su elevada perspectiva, Enoch contempló la creación como un vasto y complejo tapiz, un tejido intrincado, donde cada instante, cada era, se entrelazaba en una unidad perfecta y atemporal. Vio generaciones humanas surgir y desvanecerse, como olas en un océano infinito de tiempo. Civilizaciones enteras florecieron y cayeron, sus imperios, lenguas y creencias, efímeras, guerras y paces, innovaciones y olvidos, todo fluía en un ciclo incesante de la existencia. Enoch observó el hilo conductor, a la lucha eterna del hombre entre luz y sombra, entre la creación y la destrucción, entre la esperanza que inspira y la caída que acecha. Comprendió que la humanidad oscila perpetuamente entre la grandeza y la ruina. El conocimiento y la libertad, bendiciones invaluables, son también un riesgo constante. Momentos cruciales de la historia se revelaron, decisiones invisibles que moldearon destinos. Fuerzas espirituales y humanas se entrelazaban, tejiendo la compleja trama de la existencia. La historia humana se manifestó como un campo de tensión, un puente entre dimensiones. A pesar de la lucha, persistía un propósito, un desenlace inexorable que aguardaba, aunque ciertos misterios permanecían sellados más allá de la comprensión humana. La visión comenzó a desvanecerse, y Enoch sintió el peso de su revelación. Comprendió que su nombre sería recordado, debatido y mitificado a través de los siglos. Un símbolo de uno de los enigmas más profundos de la existencia humana. Finalmente, Enoch desapareció por completo, su ausencia resonando a través de los siglos. Y así, el hombre desapareció de la tierra, pero jamás de la historia. Las generaciones pasaron, los siglos se elevaron y cayeron como polvo en el viento del tiempo. Imperios nacieron, civilizaciones se extinguieron, y la humanidad continuó su marcha incierta entre la luz y la sombra. Sin embargo, el nombre de Enoch nunca fue olvidado. Han susurrado, han debatido, han temido, han reverenciado. Algunos afirmaron que fue un profeta, otros
que fue un sabio. Otros más, que fue un mito, nacido de la imaginación antigua. Pero la pregunta jamás se extinguió. ¿Cómo puede un hombre simplemente no morir? Los relatos sobrevivieron al diluvio, a las guerras, a la erosión implacable de la memoria humana. Textos antiguos hablaron de sus visiones. Tradiciones milenarias evocaron su tránsito. Y en el corazón del misterio persistía una verdad imposible de ignorar. Fue llevado, no por fuerza, no por azar, sino por designio. Porque Enoc representaba algo que trasciende épocas y doctrinas, la posibilidad de que el ser humano no esté irrevocablemente atado a la fragilidad de la carne, la idea de que la existencia no termina en la materia, de que el universo encierra dimensiones, propósitos y realidades más vastas de lo que la mente humana puede concebir. Y quizás ese fue siempre el verdadero legado de Enoc, no sus visiones, no los vigilantes, no el juicio, sino el recordatorio inquietante de que la realidad es mucho más profunda de lo que parece, que la historia humana no transcurre en soledad, y que, incluso ahora, los cielos observan. Si te apasionan los misterios antiguos, las historias épicas y los secretos de la humanidad, suscríbete y dale like para seguir subiendo videos como este. Gracias por acompañarme en este viaje.